Hola y bienvenidos a tu canal sobre historia familiar y genealogía puertorriqueña. Mi nombre es Adriana Rivera y hoy vengo con un video sobre la fundación de un pueblo muy especial para mí, ya que es el pueblo de Morovis, de donde es toda mi familia materna desde los siglos de los siglos. Así que vamos a comenzar. Y felicidades a todos los moroveños que están viendo este video, ya que tenemos un pueblo muy hermoso. Bueno, muy poco se sabe sobre la fundación del pueblo de Morovis. La historia de este pueblo ha sido un poco perdida, pero sabemos unas cuantas cositas, así que vamos allá. Comenzamos cuando apenas nuestra isla contaba con unos 40.000 habitantes, distribuidos en 14 poblaciones. Esta es la época de a mediados del siglo XVIII. Puerto Rico estaba muy poco habitado y los vecinos quedaban muy lejos el uno del otro. Las condiciones de vida eran difíciles y se vivía en extrema pobreza. En 1778, el rey Carlos IV de España dispuso una real cédula para otorgar tierras a personas que vinieron a establecerse en lugares más remotos. Esta situación dio alas a los habitantes de pueblos recién fundados para aprovechar la oportunidad de adquirir mayores tierras para su cultivo. Esto ocurrió con los pobladores de Manatí, Corozal y Toalta, que partieron hacia tierras moroveñas antes que los demás. Y no fueron pocas las familias los que llegaron a la fundación de este nuevo pueblo montañoso. Recordemos que las familias de entonces eran muy numerosas y cuando se mudaban traían sus grandes familias, todos los nietos, las yernas, los nueros, todo el mundo. Vamos a hablar brevemente sobre los tres grupos más grandes que llegaron a poblar el nuevo partido de Morovis. El primer grupo son aquellos que llegaron de Toa Alta. El segundo grupo, que fue más numeroso que el primero, fueron los que llegaron desde el pueblo de Manatí. Y los terceros fueron los que llegaron desde el pueblo de Corozal. Entre estos podemos incluir a nombres importantes en la fundación del pueblo: Juan José de Torres, natural de Manatí; Juan Evangelista Rivera, si eres moroveño, ese nombre te suena, natural de Toa Alta; José María Archilla, procedente de Ciales y Venezuela; Bernardino Colón, natural de Toa Alta, que llega por vía de Corozal. Otras familias que llegaron a la fundación del Pueblo Nuevo fueron los Miranda, los Sánchez, Párez, Colón, Díaz, Carrión, Rodríguez y Laureano. Si eres moroveño o moroveña, de seguro conoces bastante de estas familias. Morovis como tal se fundó en el 1818, pero se entiende que en Morovis se establecieron pobladores desde mucho antes de la mitad del siglo pasado, o sea, del siglo XVII. Los libros parroquiales confirman la aparición de varios habitantes como naturales de Morovis desde los años 1720. ¡Wow! Ok, hablemos como tal, de las tierras un poquito. En el 1815, un grupo de residentes de Morovis, bajo el liderato de Juan José de la Torre, comenzaron el proceso de segregar a Morovis de Manatí, con el fin de establecer el nuevo pueblo, basados en que la distancia les impedía ir a misa o recibir ayuda de las autoridades, ya que en tierras moroveñas Manatí se hacía lejos. En 1817, el gobierno de Puerto Rico aprobó la separación, pero no fue hasta 1818 que, al cumplir los requisitos de contar con una población de 1.000 residentes y hacer firme compromiso de construir una iglesia y otros edificios públicos, es que el pueblo de Morovis queda oficialmente fundado. Ya para el 1 de julio de 1818, los vecinos de Morovis habían obtenido autorización del gobernador y capitán general para iniciar la construcción de una iglesia separada de la de Manatí. El deslinde del norte, con el partido de Vega Baja, utilizó los ríos Unibón y Morovis y la quebrada de Franques como límites. Entre el 31 de mayo de 1821 y el 24 de marzo de 1824, el barrio de Perchas había sido incorporado al territorio del nuevo partido. El partido de Vega Baja no solo había sido deslindado por el sur, sino que había perdido los barrios de Unibón y Percha. Como ven, los pueblos vecinos perdieron territorios y estos pueblos no estaban nada que contentos. Los partidos de Vega Baja y Vega Alta se opusieron a la creación del nuevo partido de Morovis. Y esto demoró los deslindes
por lo cual la iglesia de Morovis no se construyó hasta el 1823, que al fin se erigió la parroquia San Miguel Arcángel y Nuestra Señora del Carmen, que es la iglesia del pueblo de Morovis. Es importante establecer que Manatí, ya fundado en el 1775, perdió 3 de sus barrios a Morovis, como había explicado. Por eso es lógico pensar que la mayoría de los pobladores fueron manatieños en algún momento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los fundadores del pueblo. Tenemos a Juan Evangelista Rivera, ese nombre suena si eres de Morovis, porque su estatua está en la plaza pública, pero probablemente no sabes quién fue ni qué hizo. Bueno, pues esto fue una de las mayores figuras en la fundación organización del Estado político del pueblo. Fue alcalde real y ordinario desde el 1823 al 1825 y fue el que cedió de sus propios terrenos para la construcción de la iglesia. Nació en el 1784 en el pueblo de Toa Alta y bueno, es uno de los hombres ilustres del pueblo. También tenemos a don Juan José de Torres, natural de Manatí, fue uno de los cofundadores del pueblo moroveño, y a Bernardino Negrón, natural de Toa Alta, quien nació en 1780. Disculpen. Por último, antes de terminar el video, voy a tocar brevemente cómo se vivía en el Morovis de esa época, sobre la pobreza. En Morovis, el primer libro que se escribe sobre los entierros de la iglesia del pueblo, hay 3 tramos en ese cementerio, ¿verdad? Si estás enterrado en el primer tramo, tienes más dinero, pudiste pagar una misa y un tipo de elogio y un tipo de entierro de cierta clase. Luego tienes los del segundo tramo y los del tercer tramo y bajan en clase sucesivamente. Ahora, 68 personas en ese primer libro de entierros del municipio de Morovis fueron enterrados en ese primer tramo, o sea, familias adineradas, acomodadas. Luego, 12 personas en el segundo tramo y en el tercer tramo, que son las personas más pobres, menos pudientes, hay 628 personas. Hay una disparidad inmensa entre 68 en el primero, 12 en el segundo y 628 en el tercero, así que vemos que las personas que fundaron el pueblo de Morovis eran personas que vivían una economía agraria pero de sustento, que criaban y sembraban lo que se comían, lo que consumían, y verdaderamente fueron las personas que gracias a ellos yo estoy aquí hoy, porque así fue la mayoría de mi familia moroveña, yo diría que toda. Y aquí voy a poner algunos de los apellidos moroveños de los cuales yo desciendo. Y muy orgullosa de ser moroveña, muy orgullosa de mi pueblito. Un saludo a todos los moroveños en Morovis o ausentes. Se les quiere mucho y espero que hayan aprendido algo sobre el pueblo de Morovis, ya seas o no seas moroveño. Si no eres moroveño, date la vuelta, es un pueblo muy hermoso.